Listo. Ya, eso, pónganse más adelante. La agenda, la Biblia, lápiz, algunos toman apuntes. Bien. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Nuestra hermana Rosita está mejor, ¿no es cierto? No, me tape. ¿Sí? Bien. Nos alegramos, mi hermana. Hoy día el turno le tocó a la hermana Rosana. Nos vamos turnando un domingo cada uno. Así que el domingo pasado nos oramos por usted, hoy día por la hermana Rosana. Y que Dios nos pille confesados. Pues. No, pero ahí está bien. Qué bueno que esté bien. Amén, pues. Hechos capítulo 2. La semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos revisando este versículo? En este versículo, el escritor, que es Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó registro y evidencia de las características propias de la iglesia del primer siglo, de esta iglesia que fue llena del Espíritu Santo y que comenzó a expandir el Evangelio en todo el mundo conocido. Vamos a leer este versículo nuevamente, porque nosotros la semana pasada solamente alcanzamos a revisar 2 de las 4 características que están registradas, y con la ayuda del Señor le pedimos que nos ayude, así como pudimos explicar y entender las 2 primeras, también el Señor nos ayude para explicar y entender las 2 siguientes. ¿Les parece? Vamos a leer y oramos al Señor. Dice el versículo 42 del capítulo 2, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo en el que podemos, Señor, estar contigo. En esta mañana, desde muy temprano, mis hermanos que llegan a preparar todo, sus clases, la música, Señor, se ha preparado este lugar para rendir gloria y honra a tu nombre. Y mis hermanos han llegado uno a uno a este lugar, insertándose a sus respectivos discipulados. Y ahora en este momento, Señor, vamos a recibir una palabra congregacional para todos. Y te pedimos, Señor, como lo hacíamos la semana pasada, pedimos al mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, que pueda hoy en esta mañana iluminarnos para poder entenderla, para poder comprenderla. Y al mismo Espíritu le pedimos que nos ayude para poder aplicarla a nuestra vida y de esa manera dar fruto, y ese fruto glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos y pedimos, Señor, que te glorifiques en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, mis hermanos, que nosotros acabamos de leer, decíamos la semana pasada que Lucas nos muestra cómo vivía la iglesia de Cristo, esa iglesia que inmediatamente después de haber sido llena del Espíritu Santo. En estos versículos nos muestra cómo vivía la iglesia que comienza a organizarse y comienza a crecer. Lucas, en este pasaje inspirado por el Espíritu Santo, nos deja registro de algunas características, especialmente en este pasaje, son 4, y nosotros la semana pasada nos pusimos a revisar cada una de ellas. De manera muy superficial, voy a nombrar las 2 primeras para luego sumergirnos un poco más en las 2 segundas. La primera característica, que no le pusimos número a esa,
pero sí dijimos que uno de los primeros sellos distintivos de la iglesia del primer siglo, de esa iglesia llena del Espíritu Santo, es que era una iglesia perseverante. Eso dijimos la semana pasada. Y esa perseverancia se manifestaba en 4 áreas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Así que si alguien quisiera reconocer un sello distintivo de la iglesia del primer siglo, tendríamos que llegar a la conclusión de que era una iglesia perseverante. ¿Y qué significa perseverar? El diccionario de la Real Academia Española define perseverante de la siguiente manera. Perseverar es persistir en algo con el mismo ánimo que cuando lo iniciamos. Por lo tanto, ahí hay algo que muchas veces lo pasamos por alto, que es persistir pero con el mismo ánimo de cuando se dio inicio. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo era una iglesia constante en sus acciones, era una iglesia cuya confianza no decaía por el paso del tiempo ni las dificultades que le tocara enfrentar. La iglesia del primer siglo era una iglesia que avanzaba a pesar de los grandes obstáculos que le tocó enfrentar en el inicio. Obstáculos como, por un lado, la persecución política encabezada por Roma y la persecución religiosa encabezada por los judíos. Si hay algo, dijimos la semana pasada, que debe caracterizar o que caracteriza a la iglesia del libro de los Hechos, es justamente su perseverancia. Los hermanos de la iglesia del primer siglo seguían, avanzaban, y lo característico de ellos es con el mismo fuego del principio. Nada les podía apagar su amor, nada les podía apagar su devoción, nada les podía apagar su gratitud al Señor. A pesar de ser muy violenta la persecución que están enfrentando, no estaban dispuestos a parar, no estaban dispuestos a retroceder, conocieron a Cristo y comenzaron a perseverar en Él. No importaba, mis hermanos, el frío, no importaba el sueño, la distancia, el hambre, lo que interesaba era que ellos conocieron al Señor y después de haberle conocido, lo siguieron hasta el final, con el mismo ánimo y con el mismo fuego y la misma pasión que al comienzo. Y dijimos también la semana pasada que si hay algo que debe caracterizar a la iglesia hoy, es justamente esa misma perseverancia. Si en algún momento, mis hermanos, nosotros vemos y evaluamos nuestra vida y vemos que el fuego inicial ya no está hoy día, que ese fuego cuando conocimos al Señor, esa pasión, ya no está, tenemos que ir al punto en el que ese fuego se apagó, en el que esa pasión se enfrió, y pedirle al Espíritu Santo, decirle al Señor: yo no quiero caminar como zombie el evangelio, yo no quiero vivir un evangelio zombie, yo quiero vivir un evangelio de poder. Y si en algún momento de mi caminar me acomodé, si en algún momento de mi caminar me entibié, me enfrié, yo no quiero eso, Señor. Y pedirle que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones para que podamos perseverar en la fe del Hijo de Dios, pero con el mismo fuego, con la misma pasión que cuando creímos el primer día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, después de eso, nosotros entramos a la primera característica la semana pasada. Y dijimos que la primera característica de la iglesia del primer siglo era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles? Significa perseverar en el evangelio. Significa perseverar en la palabra de Dios. Perseverar en la doctrina de los apóstoles no tiene que ver solamente con estudiar, con conocer las Escrituras, sino que tiene que ver con poder vivir la palabra, con poder vivir el evangelio, aunque ese vivir el evangelio nos cueste la vida, aunque ese vivir el evangelio ponga en peligro nuestra vida, nuestra integridad, como lo veíamos en el discipulado. Por lo tanto, perseverar en la doctrina no tiene que ver solamente con estudiar y conocer, sino mucho más allá, con vivir. Perseverar en la doctrina de los apóstoles significa que mi vida está centrada en las Escrituras, que ninguna decisión que tome la voy a tomar fuera de ellas, que todos los proyectos en los que me embarque en mi vida van a ser concordantes con lo que las Escrituras digan. No voy a correr tras iniciativas personales, sino que voy a correr detrás de la palabra del Señor. En resumen, mis hermanos,
La iglesia del primer siglo era una iglesia que no transaba las enseñanzas de los apóstoles. Era una iglesia que no transaba la palabra de Dios. Era ella su regla de fe y de conducta. Perseveraban en ella con amor y compasión. No se sujetaban a ella por miedo o por obligación. Era un deleite para ellos poder obedecerla. Era un honor para ellos poder padecer por causa de la palabra. Era una honra para ellos morir por obedecerla. Si algo, dijimos la semana pasada, mis hermanos, debe caracterizarnos como iglesia en lo general, y si algo debe caracterizarnos como iglesia en lo particular cada uno de nosotros, es justamente nuestro amor y perseverancia en la palabra. Por eso ustedes vienen al discipulado, por eso voy al discipulado, por eso estoy en las reuniones, por eso leo la palabra en la semana, porque quiero que el Señor sepa que su palabra es importante para mí. Si hay algo que tiene que caracterizarnos, mis hermanos, justamente eso, nuestro amor, nuestra perseverancia en la palabra del Señor. Si algo tiene que caracterizarnos a nosotros hoy día, es justamente nuestra obediencia y sujeción a ella. Si algo tiene que caracterizarnos es que los que somos parte de esta iglesia vivimos de acuerdo a la palabra. Hermano, y ahí viene el desafío y recoger el guante. Si algo en mi vida está desordenado, si algo estoy haciendo que no calza con las Escrituras, tengo la posibilidad de poder ordenar mi vida de acuerdo a las Escrituras, porque eso trae gloria al Señor, porque eso es la mejor campaña evangelística que podamos hacer. La mejor campaña evangelística eres tú en el pasaje donde vives. La mejor campaña evangelística eres tú en medio de tu familia. No necesitamos llevar parlantes, no necesitamos llevar una gran o full producción. Hermanos, la mejor campaña evangelística que se hace es la que haces tú todos los días en tu trabajo, en tu familia, en medio del vecindario. Por lo tanto, cuando vinculamos perseverancia en la doctrina de los apóstoles con la perseverancia en la palabra del Señor, tenemos que procurar, como un sello característico de nuestra iglesia, es que todos los que somos parte de esta hermosa familia vivimos de acuerdo a la palabra. Vivimos de acuerdo a la palabra. Y si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, nos detenemos y comenzamos a ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra. Ese tiene que ser un sello característico, que aconsejamos de acuerdo a la palabra, que ministramos de acuerdo a la palabra. Esa era la primera característica, ¿se acuerdan? Trágame tierra. La segunda característica es que la iglesia del libro de los Hechos perseveraba en la comunión unos con otros. Y el concepto comunión ahí nosotros dijimos que es la palabra koinonía. Y koinonía, la palabra original, hace o tiene la siguiente significación. Hace referencia a lo que dos o más personas tienen en común. Y cómo eso que esas dos o más personas tienen en común es capaz de generar en ellos afectos, es capaz de generar en ellos lazos, es capaz de generar en ellos amor. Y hermano, ¿qué es lo que tenemos en común tú y yo? ¿Qué es lo que tenemos en común tú y yo? Que es capaz de generar afecto entre nosotros, que es capaz de generar lazos entre nosotros, que es capaz de generar amor entre nosotros, a pesar de que tenemos gustos diferentes, muchas cosas no en común, pero que es aquello que nos hace amarnos, que aquello que nos hace tener afectos en común. Hermano, es la obra de Cristo. Es Cristo nuestro elemento común. Es Cristo el que hace que podamos en alguna medida minimizar nuestras diferencias, pero maximizar aquello que está en común. Por eso, mis hermanos, se da algo dentro de la iglesia evangélica que no se da en otros lugares, que personas que se conocen hace tan poco tiempo generan un lazo, un cariño, un afecto tan entrañable, porque esa es una obra del Espíritu en la vida de esas personas. Es decir, las diferencias que puedan tener con respecto a la concepción del mundo se minimizan cuando ponen el elemento común, que en este caso es Cristo. Hermanos, ¿saben lo que tú y yo tenemos en común? Que todos fuimos lavados por la misma sangre. ¿Saben lo que tenemos en común? Que todos estábamos condenados por nuestros delitos y pecados.
y que vino nuestro Señor y Salvador y nos dio vida en ese momento más crítico de nuestra existencia. Cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Eso es lo que tenemos en común. Eso es lo que nos hace amarnos a pesar de nuestras diferencias. Si algo debe caracterizar, dijimos la semana pasada, a esta iglesia en lo general y en lo particular a cada uno de sus miembros, es que es nuestro amor los unos por los otros. Es esa capacidad de amarse. Es esa capacidad de poder tender puentes y no destruirlos. Es eso que el Señor exalta de la iglesia de Tesalónica cuando le dice: no tengo necesidad de escribirles acerca del amor fraternal, porque ustedes ya se aman fraternalmente. Y es más, el amor que ustedes tienen entre ustedes es tanto que aún aman a los hermanos que están más allá, los que están en Macedonia. Es decir, ustedes fueron enseñados por el Señor mismo acerca del amor fraternal. Y yo les quiero decir, dice el apóstol Pablo, eso agrada al Señor. Cuando su pueblo se ama, eso agrada al Señor. Cuando su pueblo se ama, eso trae gloria a su nombre. Persistan en eso, les dice. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Estos hermanos de la iglesia del primer siglo perseveraban en la comunión. Eso quiere decir que su vínculo mayor era mucho más fuerte que las diferencias que pudieran generarse en la opinión que cada uno tuviera con respecto a las situaciones de la vida. Hermanos, Cristo es aquel que provoca que nosotros podamos amarnos de manera entrañable. Hermanos, si algo nos debe caracterizar es justamente eso, que nos amemos como Cristo quiere que nos amemos. Ahora, la tercera característica, mis hermanos, es la que vamos a entrar ahora. Ese era un resumen. Tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica? Perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan. Partir el pan en medio de las culturas de Medio Oriente era algo común, era parte de las culturas de Medio Oriente el partir el pan. Para ellos partir el pan, y tenemos que entender un poquito esto para poder comprender la importancia que tiene acá en la iglesia del primer siglo que perseveraban en el partimiento del pan. Partir el pan para las culturas de Medio Oriente no era solamente comer algo juntos, de que te invito a comer o comámonos esto juntos, sirvámonos algo juntos. Tiene un significado mucho más allá del comer juntos. Partir el pan para las culturas de Medio Oriente era un símbolo de reconciliación. La mesa en Medio Oriente tiene un significado de comunión. Cuando alguien invitaba a otro a la mesa, es como que le estuviera diciendo: mira, tú estás aquí, vas a comer aquí porque somos amigos. Tú estás aquí y vas a comer aquí y siéntete seguro. Nadie te va a hacer daño mientras estés sentado en esta mesa. Incluso en Medio Oriente, cuando sucede algún problema y este está en su etapa de arreglarse, las personas que estaban en conflicto se sentaban en la mesa y comían juntos. Y uno de los dos tomaba pan, lo partía y se lo daba a la otra parte en conflicto, y al hacer eso se estaban reconciliando. Los dos, al comer del mismo pan, se estaban haciendo uno. Es decir, algo estaba pasando en ese momento. Las diferencias se estaban allanando, los conflictos se estaban solucionando, y en ese momento, cuando tomábamos el mismo pan y tú te comías una parte de ese pan y yo me comía parte del otro pan, estamos siendo uno, porque los mismos nutrientes que tiene esta parte la tiene el otro. Por lo tanto, ya no hay diferencia entre nosotros. Por lo tanto, participar de esos momentos en la cultura de Medio Oriente tiene una significación más allá del solamente comer pan por comer pan, o partir pan por partir pan. Bueno, el partimiento del pan del libro de los Hechos, de ahí del capítulo 2, versículo 42, tiene que ver, y en el que perseveraban los hermanos de la iglesia del primer siglo, no está relacionado también con el solo hecho de compartir una comida, sino que ese partimiento del pan está relacionado con algo mucho más profundo. ¿Saben cuál es ese algo mucho más profundo a lo que está relacionado ese partimiento del pan? A la Santa Cena, a la Cena del Señor. No es solamente, por lo tanto, ese perseveraban en el partimiento del pan, ¡ah, qué rico, comían juntos! No, es algo mucho más profundo. Perseveraban en la ordenanza de
la Santa Cena, la Cena del Señor. Cuando los hermanos de la iglesia participaban de esta ordenanza instituida por Jesús, lo hacían con alegría. Lo hacían porque sabían que la esencia, que el corazón de esta celebración del partimiento del pan era Jesús. Que todo lo que hacían en ese momento apuntaba hacia una sola persona, que todo lo que hacían apuntaba hacia solo ser, todo lo que hacían apuntaba hacia Jesús. Y Jesús les había dicho, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Y hacerlo en memoria de mí no se trata solo de recordar lo que alguien hizo. Háganlo en memoria de mí va más allá de solamente recordar lo que alguien hizo, sino que se juntaban en esa ocasión para recordarlo a Él, para hacer memoria de Él. ¿Hacer memoria de qué? Hacer memoria de su amor por ellos. Hacer memoria de cómo estuvo dispuesto Cristo a despojarse a sí mismo, a dejar de lado su prerrogativa divina, de tomar forma de siervo, de vestirse como siervo, de ponerse el overol, y en esa condición de siervo hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como dice Filipenses, decir, hacer memoria de mí no es solamente recordar a la persona, sino hacer memoria de los actos que hizo. Hacían memoria del perdón recibido, hacían memoria de su fidelidad, hacían memoria de las promesas que habían con respecto a sus seguidores. Hermanos, eso es lo mismo que debemos hacer nosotros cuando participamos de la Cena del Señor. Cosa y ordenanza que estaremos realizando mucho más frecuente este año. Lo haremos para recordarlo a Él. Lo haremos para hacerlo en memoria de Él, en memoria de su obra redentora a favor de nosotros, a favor de mí. Lo haremos para recordar lo bien que le ha hecho a nuestras vidas desde que Él llegó a nuestro corazón. Lo haremos en memoria de lo dependiente que somos de Él. Mis hermanos, el Señor sabe que somos nosotros muy buenos para acordarnos de lo que no debemos recordar. Pero también sabe que somos muy malos para acordarnos de lo que sí debemos recordar. Las ofensas no las olvidamos nunca. Somos buenos para acordarnos de lo que no tenemos que recordar, pero somos muy malos para acordarnos de lo que sí debemos recordar. Y lo que sí debemos recordar es lo bien que le ha hecho Cristo en nuestra vida y recordarlo todos los días. Por eso, mis hermanos, los hermanos de la iglesia del primer siglo, por intermedio de esta ordenanza, el Señor se encargaba de mantener fresquitos en sus mentes y en sus corazones lo que Él había hecho por ellos. Por eso se juntaban y una vez a la semana participaban del partimiento del pan. Porque si había algo que el Señor quería mantener fresco en la mente, fresco en el corazón, y que nunca a estos seres humanos tan imperfectos como nosotros se les fuera a olvidar que el que pagó el precio fue Él, que el que hizo la obra redentora fue Él. Y mantener fresco eso en el corazón va a significar que estos hermanos les iba a ser mucho más fácil, por un lado, adorarle, incluso en medio de la persecución, que mantener fresco este recuerdo, mantener fresco esto, el háganlo en memoria de mí, iba a permitirles a ellos que se les hiciera mucho más fácil el poder servirles, el poder poner sus manos, sus talentos, sus dones, sus recursos, su tiempo, su disposición en las manos de Él. Que el mantener fresco esta ordenanza en sus mentes y participar frecuentemente de ellos, les iba a permitir a ellos que se les hiciera mucho más fácil decirle no al pecado y ordenar su vida y tomar la cruz y seguirlo. Por eso los hermanos de la iglesia perseveraban en el partimiento del pan. ¿Se entiende un poco? Para mantener fresco el acto redentor que el Señor había hecho por ellos. Por eso, si hay algo que tenemos que instaurar y hacerlo nosotros en medio de la iglesia, es justamente participar de la Cena del Señor. Para que en esos momentos nosotros podamos hacer memoria de su obra redentora también. Para que en algún momento jamás se nos pase por la mente de que nosotros estamos en esta posición porque nosotros merecemos estar en esta posición.
sino para que nunca se nos olvide de que estamos en esta posición solamente y absolutamente por gracia y misericordia de Él. Que el centro de la vida cristiana no somos nosotros, que el centro del Evangelio es Él. Y esto no puede olvidarse nunca, mis hermanos. Por eso los hermanos participaban en el partimiento del pan, porque era un momento sublime, glorioso, en el que se ministraban. Y el centro era el Señor, su obra, sus promesas. Hermanos, nunca olvidemos quién es el centro de todo esto. Él es el centro. Haya Santa Cena o no haya, en nuestra vida tenemos que mantener fresco en nuestra mente y en nuestro corazón quién es el centro de esto. Porque si nosotros perdemos el foco, hermanos, va a ser súper difícil para nosotros adorarle. Va a ser súper difícil para nosotros involucrarnos en su obra y servirle y poner todo a disposición de Él. Y va a ser súper fácil para nosotros caer en el pecado, porque dejamos al centro y nos pusimos nosotros en el centro, mi autosatisfacción, mi autorrealización, mis deseos, mi carne, mi yo están en el centro. Por eso es tan fácil embarcarnos en cosas que no tenemos que embarcarnos. Pero cuando tenemos fresco en nuestro corazón quién es Él, qué hizo por nosotros, hermano, nos va a pasar lo mismo. Va a ser fácil poder fluir en adoración. Va a ser fácil poder embarcarnos en servicio. Y va a ser fácil también en algún momento poder decir no cuando tenemos que decir no. Pero siempre y cuando mantengamos fresco en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Él. Los hermanos de la iglesia del primer siglo perseveraban en el partimiento del pan. Cuarta característica, mis hermanos. ¿Perseveraban en qué? En las oraciones. Cuando Jesús les dijo que esperaran la promesa del Padre, cuando Jesús les dijo que ellos iban a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego, así como Juan el Bautista bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Esperen esa promesa. Va a venir, va a ocurrir. No dentro de muchos días, no le dice cantidad de días. Mis hermanos, ¿qué hicieron los discípulos en esos días entre la promesa y el cumplimiento? ¿Qué hicieron? Estaban orando. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, los hermanos no se sentaron a esperar, tiene que ocurrir lo que prometió y yo me quedo viendo tele hasta que se cumpla. Hermanos, perseveraban en oración. Esos 10 días que se demoró en cumplirse esa promesa, los hermanos estaban orando. Estaban orando. Esto después se transformó en una tendencia y parte vital en la vida de los discípulos y hermanos de la iglesia del primer siglo. Por eso en el libro de los Hechos los encontramos tantas veces orando, como por ejemplo en Hechos 3:1 encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Por eso encontramos en Hechos 4:23 a Pedro y Juan contándole a los hermanos cómo las autoridades judías les habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron cuando le contaron a los hermanos? ¿Cuál fue la reacción de los hermanos cuando ellos le dijeron, mira, nos dejaron libres del día que nos tuvieron presos, porque estuvimos un día presos, nos prohibieron hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué hicieron los hermanos cuando escucharon a Pedro y a Juan? No se atemorizaron, no se pusieron a llorar, no dijeron, chuta, ¿qué vamos a hacer ahora? O no dijeron, pucha, busquemos otra estrategia. No, ¿saben lo que hicieron? Se pusieron a orar. Se pusieron a orar porque la oración era una práctica continua de la iglesia del primer siglo. Se pusieron a orar. En Hechos 4:24, después de que se pusieron a orar, ¿sabe lo que pasó en ese mismo incidente? En el versículo 31 dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo después de que hubieron orado. Hermanos, ¿cuántas veces nos vemos o sentimos tentados a buscar solución a mis problemas y esa solución por parte mía? Tengo un drama, tengo una complicación, voy a mover todo, voy
voy a golpear todas las puertas que pueda, pero nos sentimos tentados a nosotros buscar solución a nuestros problemas. En vez de buscarle a Él en oración. En vez de presentarle a Dios nuestras situaciones complejas y observar cómo la gloria del Señor se va a manifestar en medio de mis situaciones complejas. ¿Por qué somos tan fáciles como personas para buscar solución en otras cosas y al último a orar? Primero el abogado, primero el médico. No estamos diciendo que no vamos donde el abogado, no estamos diciendo que no vamos donde el médico. En otras iglesias prohíben ir a su gente al médico. Pero estamos diciendo que antes de ir al abogado, oremos. Antes de ir al médico, oremos. Y después vamos al abogado, después vamos donde el médico, después vamos a otro lugar. Pero primero oremos. Hermano, nos contaba el pastor Eduardo hace tiempo que él creció en Quillota, en medio de gente de campo, que muchos de ellos no tenían educación media completa. Muchos de ellos nunca llegaron a una universidad. Que eran hermanos de la iglesia, pero que cuando alguien venía donde ellos a contarle un drama, a contarle algún problema, lo primero que estos hombres y mujeres hacían es, ya, después de escuchar a la persona su situación, lo primero que hacían, ya, vamos a orar ahora, y al tiro, y pescaban a la persona, Señor, Él es tu hijo, Él es tu hija, Señor, tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú conoces todas las cosas. Lo primero que hacían era orar. Y nosotros lo último que hacemos es orar. Cuando nos falló el médico, cuando nos falló el abogado, cuando no podemos tener respuesta, recién nos acordamos de hacer lo que deberíamos haber hecho al comienzo. Hermano, todo lo que hagamos, encomendémoslo en las manos del Señor primero. Amén. Los hermanos de la iglesia del primer siglo perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. En Hechos 6, cuando la iglesia está creciendo, se van acrecentando problemas. Y aquí se suscitó uno, y benditos problemas. Así como nosotros que tenemos que comprar sillas, pero las sillas no las regalan. Las cotizaciones que tenemos, la que vamos a tomar, 2,5 millones, 100 sillas. Sillas para que se sienten ustedes y sillas para que lleguen más, porque vamos a comprar las de ustedes, más la de la gente que va a llegar. Pero eso es un bendito problema. Porque vamos a ver la mano del Señor en esa situación. Entonces acá pasa lo mismo. La iglesia está creciendo. Los cristianos que venían de la cultura griega, con trasfondo griego, van donde los discípulos le dicen, mira, las viudas griegas están siendo mal atendidas. Entonces los 12 se juntaron a esta multitud y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es que sea algo indigno, no es que sea de segunda categoría servir las mesas, pero ellos es como decir, pastelero tus pasteles. Tú fuiste llamado al ministerio de la palabra y de la predicación. Hay más personas dentro de la iglesia y más gracia dentro de la iglesia que se van a dedicar de otras funciones. Por lo tanto, ellos no están minimizando el servicio de las mesas, sino que están diciendo, pastelero tus pasteles. Nosotros fuimos llamados al ministerio de la palabra y la oración. No podemos desatender nuestra labor principal por atender las mesas. Y le dicen a estos mismos hermanos griegos que ellos busquen en medio de la gente hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que puedan dedicarse a este servicio. Cuando se los traen, adivinen lo primero que hicieron los discípulos con estos que les trajeron. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron, oraron por ellos, les impusieron las manos. Porque la oración dentro de la iglesia del primer siglo era una práctica en la que perseveraban siempre en la oración. Todo lo que hacían, lo hacían en oración. Y en el versículo 4 dice, así nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, le dicen los discípulos. La principal tarea de un ministro de Cristo es la oración y la palabra. Y qué curioso que se nombre en ese versículo, en el versículo 4, primero la oración y luego la palabra. Qué curioso. Quiero volver un poquitito atrás. Cuando les llevan los 12 dijimos, lo primero que hicieron fue imponerles las manos y orar por ellos. Hermanos, todo lo que hagamos en nuestra vida, hagámoslo en oración.
Si tiene que hacer un trámite, ore por ese trámite. Si tiene que salir a trabajar, ore por su salida al trabajo. Si tiene que salir a estudiar, a hacer algún examen médico, vaya en oración a ese examen médico. Ore por la cama de sus hijos cuando la está haciendo. Hombres, cuando nos toque tender ropa, no tendamos la ropa así, sino que oremos. Bendice a la que usa esta ropa. Hagamos todo en oración, todo en oración. Los hermanos de la iglesia del primer siglo perseveraban en la oración. Y escúcheme esto, mi hermano. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto orar? ¿No será que se están rayando? ¿Cómo voy a orar por todo? Hay un profe en el colegio, profe Julio, no lo puedo nombrar para los que lo conocen, entra a la sala y ora con los chiquillos. Termina la clase y ora con los chiquillos. Cuando me ve, ora, y me unge, me saca todo. Media hora conmigo expulsando. ¿Le gusta orar? Vive orando. Todo lo hace en oración. ¿No se estará rayando el profe Julio? ¿Por qué tanta oración en el libro de los Hechos? ¿No será mucho? ¿Qué piensan ustedes? Miren, esto es un misterio y yo quiero que lo entendamos. Por eso le quiero pedir mucha atención. En Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, en Colosenses 4, versículo 2 al 4, para que lo busquen en su casa, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, primero, hermanos, perseveren en la oración. Perseveren en la oración, cosa que la iglesia del primer siglo hacía. Y los líderes le recomendaban a los hermanos, hermanos, perseveren en la oración. Y nosotros ya sabemos lo que es perseverar. Es continuar con el mismo ánimo del principio. No importa si no hay respuesta. No importa si la respuesta tarda. Con el mismo fuego del inicio, yo sigo perseverando en la oración. Y el apóstol Pablo dice, perseveren en la oración. Velen en ella con acción de gracia. Y aquí les pide una petición especial. Oren también por nosotros. Les está pidiendo por él y por su equipo misionero. Oren por nosotros, hermanos. Oren en qué sentido, en qué línea. Oren para que el Señor nos abra las puertas para predicar su palabra. Oren para que nos dé gracia. Para que al momento que tengamos que exponerla, la expongamos bien y pueda ser entendida por los receptores, por los oyentes. Ahora mi pregunta es, y aquí viene parte de esto misterioso. ¿Quién llamó a Pablo a ejercer ese ministerio? ¿Quién lo llamó? ¿No fue Dios el que lo llamó? ¿Sí? ¿Quién comisionó a Pablo para que le predicara a los gentiles? ¿Fue él? ¿Fueron los discípulos en Jerusalén que le dijeron, tú, esta es tu pega? ¿O fue Dios que lo comisionó a predicar entre medio de los gentiles? Fue Dios. Si Dios lo llamó, si Dios lo comisionó, ¿acaso no puede respaldarlo sin necesidad de que los creyentes oren? Y muchos de nosotros tal vez dirían, puede ser, ¿por qué no? Si Él lo llamó, si Él lo comisionó, es el mismo Dios que lo llamó y lo comisionó el que lo va a respaldar. ¿Qué necesidad tiene Pablo entonces de pedirle a los hermanos que se involucren en pedirle a Dios, que lo comisionó y que le dio esa tarea de que le pidan de que ore por él y por su ministerio? ¿Acaso no es suficiente que el propio Pablo ore por su ministerio? ¿Para qué pedirle a los hermanos que le ayuden a orar? ¿O será que mientras más números de personas oren, más segura será la respuesta de Dios? ¿Esa es la razón por la que Pablo le está pidiendo a los hermanos que oren? Si Dios es soberano y tiene todo organizado, porque a Dios nada lo pilla de imprevisto, ¿para qué nos pide que oremos entonces si ya tiene todo diseñado? ¿Cuál es la insistencia de que su pueblo ore? El Salmo 50 nos ayuda un poco a entender este misterio. Porque alguien podría decir, ¿para qué rayarse tanto si ya lo conoce todo? En el discipulado viene la destrucción de Jerusalén, Marcos 13. Viene la destrucción del templo.
Y Jesús, con ese corazón pastoral, del versículo 14 en adelante, Él empieza a decir: lo que se viene es tremendo. Pobre esas mujeres que estén criando. Porque si el escape va a ser difícil para los que están bien, sin ninguna, pobre para las que estén criando, pobre aquellas que estén encintas. Y les dice: oren para que esto no ocurra en invierno. ¿Acaso el Señor no sabía en qué momento Tito iba a venir a destruir Jerusalén y el templo? Que les dice: oren para que esto no ocurra en invierno. Un misterio. El Salmo 50 nos ayuda a entender. Mire lo que dice el versículo 9 del Salmo 50. Versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Eso lo está diciendo el Señor y se lo está diciendo al pueblo. Yo no voy a tomar de tu casa becerros, ni voy a tomar de tu casa machos cabríos de tus apriscos. Versículo 12. El Señor le está diciendo: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. En estos pasajes Dios está poniendo al hombre en su lugar. Le está diciendo: yo no necesito nada de ti. Está siendo un tanto duro con el hombre. Lo está poniendo en su lugar. El Señor está declarando su autosuficiencia, que no necesita de nadie para hacer lo que es. Está declarando que Él tiene todo el poder y que no necesita a nadie que le ayude, porque Él lo puede hacer solo. Está declarando su soberanía, que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Ahora mi pregunta es: si no necesita al hombre, porque es autosuficiente, todopoderoso y soberano, entonces tampoco necesita de nuestras oraciones para llevar a cabo sus planes. Tampoco necesita de nuestras oraciones para llevar a cabo en el mundo su voluntad soberana. Ahora, si eso es así, ¿por qué nos manda a orar tanto? ¿Por qué insiste tanto en que perseveremos en la oración? ¿Por qué aparecen en la Biblia 297 veces la palabra orar? ¿Por qué aparece en la Biblia 107 veces la palabra oración? ¿Por qué la iglesia del primer siglo perseveraba en las oraciones? Si tal vez, entre comillas, alguien nos podría argumentar de que no es necesario orar si Dios ya tiene todo cocinado. ¿Por qué nos manda a orar? ¿Por qué la iglesia perseveraba en la oración? Tal vez el versículo 15 nos ayude a entender un poco más. El versículo 15 del Salmo 50 dice: invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. En otras palabras, en el original, tú me glorificarás. Un comentarista parafraseaba ese versículo, el 15, de la siguiente manera: cuando tú estés en dificultades, cuando tú te encuentres abrumado y sobrepasado por las situaciones de la vida, cuando tú estés en medio de conflictos que son insuperables para ti, cuando estés en medio de necesidad, clama a mí para que yo intervenga en medio de tu necesidad. Y producto de ese acto de dependencia que acabas de hacer, ¿se entendió? Producto de ese acto de dependencia que tú acabas de hacer, yo te libraré. Y cuando yo te libre, tú me vas a glorificar a mí. De manera que tú obtienes la liberación de tu dificultad y yo obtengo la gloria de haberte liberado de tu dificultad. Amén. Hermanos, miren, y aquí se cierra el misterio. Nuestras oraciones son una muestra de nuestra dependencia de Él. Señor. Por eso la iglesia del primer siglo perseveraba en las oraciones. ¿Cómo le puedo demostrar yo a Dios de que Él es todo para mí? De que yo soy dependiente de Él, de que yo necesito de Él, de que yo no puedo estar sin Él. ¿Cómo se lo demuestro si no es humillado delante de Él en oración? Ese es el misterio, mis hermanos.
Cuando nosotros vamos a la oración, estamos despojándonos de todos nuestros títulos, de todos nuestros galardones, de todos nuestros éxitos, para ir delante de Él humillado y decirle: Señor, tú eres más poderoso que yo. Señor, tú eres más grande que yo. Señor, tú eres más sabio que yo. Señor, tu mano llega donde la mía no puede llegar. Señor, tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y en ese momento estamos glorificando su nombre. Cuando venimos delante de Él en oración, nuestros egos son humillados, nuestra carne es humillada, nuestro orgullo es humillado, y eso trae gloria a su nombre. Así que la razón por la que Pablo le está pidiendo a los hermanos que oren a Dios por él, por su ministerio, para que les dé denuedo para predicar cuando esté en medio de la predicación, no es porque necesite ablandar el corazón de Dios. No es porque necesite presentarle una petición a Dios con muchas firmas al pie de página como sindicato. Mira, todo esto firmamos, Señor, por la petición. Estás obligado a responderle. Mira cuántos hemos orado por esto. No es eso por lo cual invitó a los hermanos a orar. Porque Dios no está obligado a responder por la cantidad de firmas que van en ese papel o en esa hoja. Lo que Pablo está haciendo es haciendo parte de la respuesta a los hermanos. Porque Pablo está seguro, mis hermanos, Pablo está seguro que Dios siempre lo va a respaldar en su ministerio, porque Él lo llamó, porque Él lo capacitó, y Él está seguro que Dios lo va a respaldar. Por eso le dice: hermanos, ayúdenme a orar por esto, para que cuando eso ocurra, muchos más podamos darle gloria a su nombre, y no solamente yo, sino todos aquellos que hemos estado involucrados en esta petición y en esta oración. ¿Se logra entender eso? Dios es más glorificado cuando Él responde, cuando su pueblo ha estado clamando por esa situación. En Hechos, mis hermanos, hay un incidente que ocurre cuando el Señor va a llevar a Pablo a predicar a Roma. La embarcación está a punto de colapsar. La gente que está dentro, todos se dan por muertos. 14 días de naufragio. Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, tranquilo. Nadie de esta embarcación, 263 personas creo que van en esa embarcación, dice el libro de los Hechos. Nadie, ni un pelo va a perecer de ninguno de ellos. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque yo te subí a esa embarcación, pero es que tú tienes que testificarle a César en Roma. Entonces nadie va a ser perjudicado acá. Y Pablo se para delante de la gente y dice: señores, el Dios al que yo sirvo me dijo que nadie de los que está aquí iba a ser perjudicado. Porque yo tengo una misión que cumplir allá, y producto de esa misión encomendada es que todos los que estamos aquí vamos a sobrevivir. La gente estaba en ayuno, 14 días sin comer, y les dice Pablo: por lo tanto coman. Y ese día comenzaron a comer esa gente. Ninguno pereció en la tormenta. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Y ese día más encima partió el pan con ellos, en medio de la embarcación. Hizo hasta Santa Cena en medio de la embarcación, mientras se movían para todos lados. Hermanos míos, perseveremos en oración. Perseveremos en oración. Si algo tiene como característica la iglesia del primer siglo, es que era una iglesia que oraba. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que perseverar en oración. El asunto no es solo orar, mis hermanos. El asunto es perseverar en la oración. Perseverar en ella. Sigamos orando aun cuando pensemos que nuestras oraciones no hacen la diferencia. Perseveremos en la oración aun cuando pensemos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Perseveremos en nuestra oración aun cuando pensemos de que no hay respuesta. La clave no es solo orar, sino perseverar en esa oración. ¿Se acuerdan de Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto? El versículo 1 de esa parábola de Lucas 18 está en función de enseñar lo necesario que es orar y no desmayar, sino perseverar en esa oración.
Hermanos, mientras nosotros esperamos en el Señor, Él nos ayuda a cultivar nuestra paciencia. Mientras nosotros esperamos en Él, nos ayuda a perfeccionar nuestra paciencia. La paciencia nunca ha sido pasiva, porque la paciencia pasiva es resignación. Esperar en Él es lo que más esfuerzo requiere, mis hermanos. Sin paciencia no hay madurez. Los niños son impacientes. Un adulto impaciente es un adulto inmaduro. En esa espera, el Señor la usa para alimentar nuestra dependencia de Él. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, si tú estás orando por algo y no has visto respuesta, si estás orando por algo y no hay pronunciamiento de Dios todavía, si estás orando por algo y todavía no ves los cielos abrirse con la respuesta a tu oración, es porque Dios está cultivando tu dependencia hacia Él. Es porque Él está perfeccionando tu paciencia. Y el llamado de Él es: persiste en esa oración. Persiste en esa oración, que los brazos no decaigan. Hermanos, estas características de la iglesia del primer siglo no están solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento. Estas características están ahí para que nosotros podamos seguir el modelo de la iglesia del primer siglo. Una iglesia que amaba la palabra del Señor, la amaba profundamente, que estaba dispuesto a moldear su vida, que ella pudiera moldear su vida. La iglesia del primer siglo amaba la comunión los unos con los otros. La iglesia del primer siglo perseveraba en el partimiento del pan, es decir, siempre el centro de ellos fue Cristo y nunca ellos se pusieron en el centro. Por más muertos que resucitaran, por más gente que se convirtiera, 3.000, 5.000, ellos nunca fueron el centro y nunca quisieron ser el centro. Siempre para ellos el centro fue Cristo y nunca permitieron que nadie ocupara ese lugar de preeminencia. Por eso participaban en el partimiento del pan. Y lo último, que era una iglesia que perseveraba en la oración. Sigamos el ejemplo, el modelo de la iglesia del primer siglo, porque esa es la iglesia que agrada al Señor. Póngase de pie, por favor.